Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación que me ha cursado, fundamentalmente, bueno, pues por la cantidad de amigos que encuentro aquí en estos encuentros, valga la redundancia, y que muchas veces pues sirven pues para seguir aumentando lo que es mi cultura audiovisual. Me enseñáis mucho. Espero por lo menos transmitiros algo en esta charla sobre lo que supone para vuestros derechos todo lo que se está acometiendo en propiedad intelectual por parte del Gobierno. Yo quiero, de alguna manera, pues ser llano y contaros cuál es la situación y el porqué. El porqué, no hay porqués. No puedo deciros concretamente por qué está pasando esta situación, de que un derecho tan consolidado como lo tenéis desde tiempo inmemorial, pues que de buenas a primeras, desde concretamente el 31 de diciembre del 2011, han empezado a caer, digamos de alguna manera, todo ese tipo de derechos que ya tenéis consolidados. Y digo el 31 de diciembre del 2011, es significativo, ¿no? 31 de diciembre con nocturnidad, con fiesta de fin de año, el Gobierno mete una disposición adicional en una ley de presupuesto y dice: suprimimos el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual desaparecen del mercado, desaparecen de los bolsillos de los titulares 105 millones de euros de recaudación de copia privada, que es muy fuerte y muy, siempre dice uno, 105 millones a cambio de algo, ¿no? O a cambio de nada. No, pues es a cambio concretamente de 5 millones que establecen tarde y mal, es decir, a 7 meses después de aprobados los presupuestos generales del Estado, porque ni siquiera en los presupuestos generales del Estado estaban reflejados los 5 millones, y que establecen esos 5 millones por cubrir un poco la papeleta, sin dar explicaciones de ninguna clase, y simplemente pues dándole una vuelta de tuerca a lo que dicen lo que es la copia privada, estableciendo una serie de límites y justifican unos 5 millones que son injustificables. Yo quiero dar pinceladas del pasado, del presente, etcétera. Decía ayer en el Congreso de los Diputados que afortunadamente pues en esta situación estamos todas las entidades de gestión unidas en una organización que se llama ADEPI, Asociación para la Defensa de la Propiedad Intelectual. Yo os recomiendo que entréis en esa página y, de alguna manera, interactuéis con cada una de las propuestas que se hacen, con todas las informaciones, porque todas las entidades de gestión estamos a una en esto de lo que es un ataque frontal digamos, de conquista por parte del Gobierno de arrebataros todos los derechos que teníais conseguidos desde tiempo inmemorial. Como bien os digo, y partiendo de lo que es el tema de la copia privada, pues el día 31 de diciembre, por una disposición adicional sin explicación ni lógica, os quitan el actual sistema que tenía, el sistema que existía hasta el 31 de diciembre del 2011 del tema de copia privada. 105 millones de euros que desaparecen del mercado a cambio, en principio, de nada, y después, a los 7 o 8 meses, aparecen 5 millones en el presupuesto general del Estado que no han pagado hasta, bueno, a las entidades de gestión que han aceptado el pago hasta mediados o hasta principios de ahora del año 2013, con la situación económica y de crisis que hay. Ayer en el Congreso decía el diputado portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, que qué pena que no tenga la mayoría absoluta en el Congreso, decía: la ley Lasalle, porque así se llama, la ley Lasalle, que es el secretario de Estado de Cultura, ha conseguido el único consenso que ha conseguido en el que todos nos unamos en contra de esta ley. Y que él solo se la explica desde dos puntos de vista. Una, la falta del respeto del Gobierno a la gente de la cultura, y la segunda razón es el respeto que el Gobierno tiene a las industrias tecnológicas. Y eso es la única razón que hay. No hay más vuelta de hoja en este tema. Como bien os digo, pues todas las entidades de gestión estamos unidas en esta asociación, ADEPI, Asociación para la Defensa del Desarrollo de la Propiedad Intelectual, y desde que empezaron los ataques, pues jurídicamente hemos intentado defender vuestros derechos. ¿Cómo lo hemos defendido? Cuando se suprimió lo que es la copia privada, el 31 de diciembre, pues denunciamos este hecho ante la Comunidad Económica Europea, ante el Reino, una denuncia expresa contra el Reino de España, porque iba en contra de la directiva comunitaria que protege la copia privada. Denuncia que está todavía pendiente de tramitación a nivel de Comunidad Económica Europea, pero ya han requerido en 3 ocasiones distintas al Ministerio de Cultura para que dé explicaciones del porqué de esta ley, y el Gobierno se ha metido en otro frente más
contra vosotros, que es la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, desoyendo prácticamente todas esas preguntas que de alguna manera están poniendo en tela de juicio el sistema que está implantando el propio Gobierno. Esa es la primera actuación que hicieron todas las entidades de gestión. La segunda actuación fue una reclamación patrimonial al Gobierno de la diferencia de lo que cobrábamos lo que vosotros cobrabais por copia privada en los tiempos en que el artículo 25 estaba en vigor, que era la diferencia de los 105 millones para el año 2011, para lo que se recaudó, porque el cuarto trimestre del año 2011, a la vista del decretazo del Gobierno del 31 de diciembre, pues el cuarto trimestre que se pagaba en enero, ninguna de las empresas que pagaban ese derecho, cuando vieron el decreto, pues nadie pagó. Entonces, con respecto al año 2011, le presentamos una reclamación patrimonial al Gobierno por importe de 28 millones de euros, que era la diferencia entre lo que habíamos recaudado hasta el tercer trimestre, o por lo menos lo que habíamos facturado, y lo que realmente deberíamos de cobrar por límite de copia privada. En el año 2012, como fijaron 105 millones de euros en los presupuestos generales del Estado, pues las entidades de gestión presentamos una segunda reclamación patrimonial al Gobierno en el que le exigíamos de los 110 millones que se recaudaban, pues le presentamos una reclamación de 105 millones de euros, que era la diferencia del perjuicio que nosotros estimábamos que existía para el sector o para los titulares del derecho por la supresión del antiguo sistema de copia privada. Curiosamente, ayer, después de todo el debate parlamentario, bueno, parlamentario porque fue en sede parlamentaria, pero era de alguna manera una puesta en escena ante los parlamentarios de cuál era la opinión del sector de los titulares de los derechos con respecto a estas modificaciones que se estaban produciendo. Pues curiosamente, cuando terminamos la jornada, que fueron a las 3 de la tarde, empezamos a recibir los directores generales, toda la gente que participamos, empezamos a recibir correos de que el Consejo de Ministros, ese mismo día, mientras estábamos debatiendo esto de la ley, había rechazado nuestra petición de responsabilidad patrimonial al Estado, es decir, con un alarde de, digamos, de descaro, aprovechando el momento y la situación como para decir, ustedes podrán decir lo que quieran, pero al final el que toma las decisiones soy yo. Qué momento más adecuado, ¿no? Que estamos en el Congreso y ellos en ese mismo Consejo de Ministros cogen y anulan nuestra petición. Indiscutiblemente queda la segunda parte, que todas esas reclamaciones patrimoniales, todas las entidades de gestión, todos los titulares de derecho unidos, vamos a ir ahora a un contencioso administrativo. Esperemos que en esa segunda fase, pues, estas reclamaciones de los años 2011 y 2012 salgan hacia adelante. Bueno, pues ahí empieza toda esa batería, digamos, de enfrentamientos, de ataque frontal a la propiedad intelectual por parte del Gobierno, que empezó con la copia privada. Bueno, pues desde el 31 de diciembre del 2011 nos pasamos a que en marzo de 2013 el Gobierno acomete una modificación parcial de lo que es la Ley de Propiedad Intelectual, con 3 objetivos fundamentales. Primero, profunda revisión del sistema de copia privada, que ya os lo he contado. El ministro Wert dijo, este sistema, mientras hacemos un nuevo sistema, etcétera, de copia privada, de recaudación, pues va a ser provisional. Ahora lo consolidan. Es decir, los 5 millones se convierten en 5 millones definitivos. Y además en presupuesto general del Estado. Y además en contra de todas las directivas comunitarias. Las directivas comunitarias dicen que el que copia es el que tiene que compensar a los autores. Sin embargo, más discriminación que existe ponerla en los presupuestos generales del Estado significa que hasta tú que eres titular de los derechos, tú estás pagando tu propia autorización de esos derechos, porque lo estás pagando a través de los presupuestos. Mal, pero bueno, aunque te corresponda 0,01, pero lo estás pagando, tú eres el titular y tú también estás pagando esa autorización que das porque está en los presupuestos generales del Estado. En base a esto, pues como bien os digo, en marzo sacó el primer anteproyecto de ley. Las entidades de gestión no tuvimos conocimiento del el borrador del anteproyecto que sacó en marzo. Lo tuvimos que, digamos, mendigar por los diversos organismos, por consumidores, bueno, Pablo lo sabe, es decir, mendigar el borrador del texto cuando nosotros somos los principales interesados o por lo menos perjudicados en este tema. Es decir, estuvimos mendigando el anteproyecto. Presentamos, digamos, alegaciones por presentarlas.
no porque nos dieran trámite de ese borrador de anteproyecto. Y en algunas ocasiones estábamos como diciendo, ¿sobre qué estamos presentando alegaciones? Porque había hasta 3 anteproyectos en nuestras manos de confusión de lo que realmente pedía el Gobierno. Es decir, una situación caótica de desprecio total a lo que es el sector de la propiedad intelectual, al sector de los autores, al sector de todos los titulares. Vamos, es que no lo podéis ni imaginar en ese sentido. Es decir, el último borrador que hemos recibido, que ha pasado al Consejo de Estado, ha sido el día 7 de octubre. Además, lo querían tramitar por trámite de urgencia, con lo cual tampoco nos daban trámite de audiencia en este tema, es decir, todos los trámites de audiencia que hemos pedido nos lo han denegado. Y hemos entrado ahora, estamos en la fase de lo que es el borrador del anteproyecto en lo que se llama Consejo de Estado. Y en el Consejo de Estado, ahí ya le han parado un poco los pies al Gobierno. Lo van a tramitar como tramitación ordinaria, con lo cual tienen de plazo hasta finales de noviembre para estudiar el texto, y nos han dado trámites de alegaciones. Para nosotros el día 23 terminan los trámites de alegaciones, porque además el Consejo de Estado ha tenido la buena fe de pasarnos el expediente, de darnos trámite de audiencia por 10 días, y le hemos pedido una ampliación del plazo y nos lo ha concedido. Es decir, nuestras esperanzas ahora mismo están en el Consejo de Estado, en el que toda la batería de razonamientos jurídicos y de contradicciones contra lo que es la normativa europea, el Consejo de Estado por lo menos lo eche abajo lo que es el borrador de anteproyecto. Entro de alguna manera en correlación con lo que pasó ayer en el Consejo de los Diputados, en el Congreso de los Diputados. El portavoz del PSOE de Cultura dice, miren ustedes, esta puesta en escena que ustedes hacen de la Ley de Propiedad Intelectual, aquí, en el Congreso, no la vamos a ganar. Nuestra única esperanza es que el Consejo de Estado, vean ustedes lo fuerte que es el tema, es decir, nuestro órgano de legislación, el que hace las leyes, toda esa serie de cosas, allí ya los grupos parlamentarios dicen, esto no lo vamos a ganar. Dice, luchen ustedes en el Consejo de Estado por esas cuestiones técnicas y cosas de esas, porque las cuestiones políticas que puedan surgir aquí del sistema, aquí no lo vamos a ganar, porque no tenemos la mayoría suficiente. Y en el Consejo de Estado pues todavía pueden conseguir algo, porque de alguna manera haya un montón de infracciones de directiva que después le pueden repercutir en sanciones al Gobierno de España por haberse salido de lo que son esas directivas europeas o por ir en contra de otras cuestiones que pueden ser la propia Constitución española en cuanto a los perjuicios del reconocimiento de la propiedad, entre ellas la propiedad intelectual, ¿no? En fin, como bien os digo, ese es el panorama que tenemos. Estamos ahora mismo en el Consejo de Estado. Estamos muy preocupados. En la última reunión de juntas directivas, porque tenemos diversas en la ADEPI, donde estamos integradas todas las entidades de gestión, bueno, indiscutiblemente los mejores juristas de propiedad intelectual están todos ahí al frente del tema. Hay diversas comisiones, todas muy bien coordinadas, y está la comisión política a la que pertenecemos los directores generales, está una comisión jurídica, ¿no? Y una comisión de estudio, es decir, tenemos implicado a diversos montones de sectores de la universidad, parlamentarios, europeos, etcétera, todos tratando de luchar porque esto que está haciendo el Gobierno español es una verdadera aberración y un ataque frontal sin justificación de ninguna clase. Yo decía en la última reunión de juntas directivas, desde el punto de vista político, de que si tenemos que sacar a nuestros autores y a nuestros socios a la calle, algunos decían, los de educación han sacado a la calle a todos los profesores, los de sanidad, y al final ha sido nada de nada. Es decir, al final han hecho lo que les ha dado la gana. Las únicas esperanzas es un cambio de gobierno, ¿no? Sería en ese sentido, ¿no? Pero que lo tenemos el panorama muy mal. Mal porque en copia privada simplemente es un lavado de cara para que de los 110 millones ustedes cobren 5 millones y que de alguna manera pues suponga que a la larga desaparezca este sistema. Desde el punto de vista de las entidades de gestión, que dice la ley, que las premisas que tiene la ley, dice textualmente, dice el diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Sistema de supervisión, es un sistema intervencionista. Es decir, yo cojo la ley y veo que todos los aspectos que ponen son muy buenos, pero es que son muy buenos. Entre otras cosas, veo los estatutos de damas, y no por eso quiero desmerecer los de SGAE ni nada, y bueno, pues prácticamente todas las cosas a las que nos obligan, nosotros ya los estamos cumpliendo. Y están criminalizando
la forma de redactar las cosas, cómo están eso reflejado, esas obligaciones que tienen las entidades de gestión, están como criminalizando la actividad que hasta ahora estábamos realizando las propias entidades de gestión. Y nos están controlando, nos dicen por una parte, usted es entidad privada y haga lo que quiera, pero yo voy a estar ahí controlándolo y yo voy a hacer lo que yo diga al final. Y nos mete unos operadores privados que lo único que van a hacer, como bien decía mi compañero Pablo, que es que introducir en el mercado de que los repertorios que económicamente produzcan beneficios se salgan de las entidades de gestión y al final sea una gestión colectiva pues de pequeños autores que terminará desapareciendo. ¿Por qué? Porque el sostenimiento de todo este sistema indiscutiblemente parte pues de eso, de la gestión de todos los repertorios universales, porque si no, imposible de poder cubrir los costes. Y eso va a poner a todos los operadores, pues de alguna manera, alineados con estas entidades privadas que no están controladas por parte del gobierno, sino que van a hacer lo que les dé la gana y que se van a llevar, desde el punto de vista de beneficios, van a ser los que van a gestionar toda esa gestión de futuro. Hay algunas pinceladas que en cuanto a la gestión de los estatutos, de que, por ejemplo, eso, ¿no? De que los votos ponderados no pueden valer pues tiene que ser un voto igualitario a la hora de elegir los miembros de los cargos de la administración. El tema de la imposición de sanciones también tiene que ser a los propios socios, tiene que ser igualitario, el voto igualitario a la hora de votar alguna sanción a algún socio. Pero bueno, son pecatas minutas que son asumibles sin problema de ninguna clase, pero, como bien os digo, es un afán intervencionista a las actuales entidades de gestión de derecho colectivo y liberatoria total para los nuevos operadores que van a entrar en el mercado, que indiscutiblemente esos son los que van a hacer el agosto con los derechos de propiedad intelectual de las personas que comercialmente van a dejar beneficio en este tema, no para una protección gremial como realmente ahora mismo están realizando las propias entidades de gestión. Desde el punto de vista del control de esas entidades, el principal paso parte porque nos fijan las tarifas. No es que nos fijen las tarifas, es que nosotros podemos fijar las tarifas, pero si no les gustan a los operadores, esas tarifas nuestras no valen para nada. Ya de entrada, con la disposición final, de la que ha hecho alusión ahora mismo mi compañero, el Pablo, pues esa disposición que dice que todas las tarifas nuestras ya son abusivas y que cuando se apruebe la ley tenemos 6 meses para reformarla o someternos a la Comisión de Propiedad Intelectual para que ellos nos fijen las tarifas, que esas tarifas ya las tenemos que, de alguna manera, rebajar en un 30%. Es decir, una historia impresionante que, como bien os digo, no tiene ni pies ni cabeza en lo que es a efecto de el Estado español. Volviendo a la historia de ayer allí había en el Congreso estaban parlamentarios europeos, todo tipo de personalidades del mundo de la propiedad intelectual del ámbito europeo tratando de apoyar a los españoles, a los titulares de los derechos, en que el Estado recapacite. Digamos, pongo encima de la mesa el tema de la copia privada. La copia privada, ahora mismo, hay un informe que se llama el informe Vitorino a nivel de Comunidad Económica Europea en el que se analizan todos los aspectos pues, modificativos que hay. No dice que desaparezca, sino que, bueno, que hay que limarla, hay que hacer una serie de reformas, pero no puede desaparecer de la noche a la mañana porque es un negocio muy importante. Por su parte, había una parlamentaria europea que es la que está elaborando un informe para el Parlamento sobre la repercusión de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Económica Europea. Y quiero, concretamente se llama François, ¿cómo es? Lesquer. Entonces, esta parlamentaria, que es de los que pueden defender nuestros derechos bien allí en Europa, decía lo siguiente. En la Comunidad Económica Europea se mueve por el tema de las tecnologías y por el tema de propiedad intelectual, 82.000 millones de euros que entran en la Comunidad Económica Europea procedentes de empresas que no están en el ámbito de la Comunidad Europea, que no generan empleo en la Comunidad Económica Europea, que no dejan impuestos en la Comunidad Económica Europea y que se aprovechan de todas las circunstancias que producen las nuevas tecnologías o el deseo que tienen los ciudadanos de usar esas nuevas tecnologías. Y cogía un iPhone que tenía y sacaba el iPhone y decía, este iPhone, que es un teléfono, vale como teléfono 20 euros.
pero hasta los 800 euros que vale en París es los 80 gigas o los gigas que tiene de cargar contenidos culturales. Entonces, el Parlamento Europeo dice, eso lo tenemos que grabar y lo tenemos que controlar. Nosotros no podemos, solo con que grabemos un 1%, es decir, hay conciencia europea de que ese dinero, esas empresas que no generan derechos, que no generan empleo ni riqueza en nuestro ámbito europeo, deben de tributar por ese tipo de historias. Serían 5.000, 6.000 millones de euros los que se quedarían exclusivamente para la cultura en el ámbito europeo. Bueno, habló allí, hizo comparativas de presupuestos de ciertos sectores y cosas de esas, que los 6.000 millones pues daban para mucho. Es decir, en Europa hay conciencia de que esto no puede seguir hacia adelante. Pero claro, llevan un proceso, que el proceso europeo es que confeccionar una directiva, aplicársela a los 28 Estados miembros, pues es complicado y no es no lleva la urgencia que conlleva la ley y el trámite legal de lo que es la reforma del anteproyecto de ley que está el Gobierno tramitando en contra de la cultura española. Por último, pues tengo que decir la intervención del portavoz de Cultura del PP allí en el Congreso. Voy a decir el nombre porque hay que conocerlo. Se llama Juan de Dios Ruano, de La Coruña, diputado por La Coruña. Cogió el anteproyecto ante el foro tan impresionante que había allí y el nivel del foro. Es decir, que allí no estábamos hablando el diálogo que estamos aquí manteniendo. Allí se hablaba de directivas, de artículos, estaba María Prat, que lleva todo el tema jurídico de la Comisión Europea, bueno, y todo el Convergència y Unión, partido, ¿cómo se llama?, el PSOE, todo el mundo pues hizo sus alegaciones sobre el tema de que esto no era una ley consensuada, que la reforma iba en contra de vuestros intereses, pero que no podían hacer nada. Bueno, pues el señor del PP cogió este anteproyecto y cogió la exposición de motivos y nos leyó a todos los asistentes la exposición de motivos. Como os lo digo, aquello era motivo de mofa por todo el auditorio en el sentido de decir, esto es un desprecio a nosotros. Nosotros queremos aquí contar, que usted nos cuente por qué han hecho todo este tipo de cosas. Y nos dijo, hemos hecho todo tipo de cosas porque las dice la exposición de motivos. Y nos leyó la exposición de motivos y al final dijo, esto es lo que hay. En fin. Eso es lo que os quiero exponer y no sé si os he dejado calentito, pero la cuestión es que jurídicamente, desde el punto de vista de las entidades de gestión, estamos luchando porque esto no salga hacia adelante y también os tengo que decir que, a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo, no depende de nosotros, depende del Gobierno y que nos pagó el Gobierno con leernos la exposición de motivos de por qué sacaba esta ley con su parlamentario allí en la reunión, y cuando salimos de la reunión nos pagó con un mensaje en nuestros móviles diciendo que el Consejo de Ministros había tirado por tierra nuestra reclamación patrimonial del tema. Bueno, pues no sé, estamos dispuestos a comentar lo que creáis conveniente.